Quiero dar gracias a Dios, en primer lugar, por la oportunidad que Él me da de poder dirigir la palabra en este momento tan especial, cuando estamos haciendo una en memoria de una gran madre de Israel, como lo fue Elizabeth González de Mañé. Tengo también gracias a la familia, a los primos, por el privilegio que me han dado para dirigir la palabra. Y voy a presentar un mensaje como le hubiera gustado escuchar a Elizabeth. Un mensaje lleno de esperanza, lleno de promesas, pero también con un llamado. Un llamado a una profunda reflexión, especialmente en este momento que estamos viviendo en la historia de este mundo. Antes vamos a leer la Biblia, la palabra, para que ella nos muestre un derrotero, un camino. Voy a hacer un pequeño de contexto. Vamos a usar dos declaraciones, dos expresiones de los libros de Santiago y de Hebreos. Todos los escritores, en su gran mayoría, todos los escritores del Nuevo Testamento, vivían una tensión entre el ahora, porque ellos fueron con la esperanza de que iban a ver a Jesucristo venir en gloria, y es por eso que lo presentan en sus epístolas. Una tensión entre el ahora y el todavía no. El ahora, porque todavía no ha sucedido, pero puede llegar el momento. Vamos a leer la escritura para que ella nos presente ese mensaje. Lo encontramos, la primera declaración la encontramos en Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 35 al 39. Dice la escritura así: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El apóstol está jugando con esa tensión. El ahora y el todavía no, pero vendrá y no tardará. Ahora vamos al apóstol Santiago. Santiago, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, dicen de la siguiente forma: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, para Santiago tenemos que estar esperando, porque aunque no sabemos cuándo es, el Señor va a venir, y va a venir en el momento oportuno. Vamos a orar. Amante Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, hemos leído tu palabra con respeto y con reverencia, sabiendo que tú nos vas a dar un mensaje que nos haga reflexionar, que nos haga pensar en lo que significa el tiempo en que estamos viviendo. Y sobre todo, Señor, que la redención se acerca y que el Señor quiere salvarnos, pero nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por contestarla, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos mensajes que nos han distinguido como iglesia. El primer mensaje es el tema del sábado. Somos los defensores de la verdad del sábado. Y gracias le damos al Señor por eso. Desde que fuimos pequeños nos enseñaron a guardar el sábado. Elizabeth lo hacía en su casa, mi madre lo hacía en su casa. Todas aquellas madres de Israel que crecieron y nacieron en este evangelio nos los enseñaron. Por eso somos los defensores de la verdad
del sábado. El segundo mensaje es el mensaje del segundo advenimiento de Jesucristo. De hecho, hace apenas unos días, esta iglesia tuvo el aniversario del gran sermón que predicó Guillermo Miller y que llamó a la atención a la iglesia para que nos preparáramos para el regreso de Jesús. Claro, el problema fue que ellos fijaron una fecha. Y vino el momento y el Señor no regresó a la tierra. Gracias le damos al cielo, que en ese momento se levantó una profetisa, Elena Harmon, y recibió su primera visión. Y en la primera visión, el Señor le mostró a Elena una escalera que conducía de la tierra hasta el cielo. El pueblo adventista iba caminando por esa escalera hasta llegar a la Canaán celestial. Le damos gracias al Señor por eso. Desde el año de 1861, esta iglesia se constituyó como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde ahí se ha predicado el Evangelio y ha sido el mensaje que ha estado en todos nuestros hogares, en todos nuestros púlpitos. Los sermones más antiguos que yo recuerdo de mis pastores, de mi abuelo, el pastor Julio García, y de tantos otros, fue el mensaje del segundo advenimiento de Jesucristo. No voy a olvidar jamás el mensaje que mi abuelo Julio García predicó en el momento cuando la tía Mercedes murió, su hermana, y llamaba a la reflexión. Llamaba al encuentro, a que estuviéramos juntos, a que reflexionáramos en eso. Ese mensaje fue predicado no solamente por mi abuelo, sino por tantos otros en diferentes lugares. Mi madre siempre nos llamaba la atención en los cultos acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Nos decía, miren las nubes. Busquen una nube que tenga la forma de la mitad de la palma de la mano. Y yo quiero decirles que yo buscaba esa nube. Aún la busco. Todavía salgo al patio de mi casa, veo los cielos y trato de buscar esa nube que tenga la forma de la mitad de la palma de la mano. En los cultos no solamente se contaban esas cosas, se estudiaban algunos temas que llamaban a la reflexión y sobre todo se cantaban los signos: en el hogar donde nunca habrá tristeza, muerte ni dolor, o cuando allá se pase lista, o cuando suene la trompeta en el día del Señor. Todos aquellos mensajes, todos aquellos cantos nos llamaban la atención hacia el tema de la segunda venida de Cristo. Todavía recuerdo con mucha expectativa aquel hermano que venía a la casa los sábados por la tarde y ponía en una de las paredes de la casa un diagrama. En ese diagrama él colocaba todo lo que tenía que ver con el tema de la segunda venida de Cristo. Me acuerdo que colocaba aquella declaración bíblica que dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hacía un análisis de la situación que vivió en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y en los tiempos que estábamos viviendo en aquel momento. Y le estoy hablando de hace unos cuantos años. O sea, todas esas cosas llamaban nuestra atención, nos hacían fuertes, nos hacían afianzarnos en la fe del segundo advenimiento de Cristo. Cuando fui a estudiar teología para prepararme como un pastor, recuerdo aquel maestro que nos enseñaba la clase de tópicos en teología. Quiero decirles que lo llegué a admirar. Era un hombre versado en la palabra. Conocía muy bien los idiomas de la Biblia. Manejaba el hebreo, el griego, el arameo con mucha facilidad. En una ocasión nos dijo que teníamos que presentar el tema del segundo advenimiento de Jesucristo y nos daba 5 minutos para hacerlo. Imagínense ustedes, predicadores presentando el tema del segundo advenimiento de Cristo. Solamente 5 minutos. Eso era algo que era digno de ver. Y yo quiero decirles que lo hicimos como por 3 clases.
No recuerdo, eran 25 o 30 los que estábamos en la clase. Pero por 5 minutos, por esos 3 días, estuvimos presentando el tema del segundo advenimiento de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Al final, el profesor nos llamó la atención y nos dijo, miren, estuvo muy bueno, pero a ustedes les faltan convicciones profundas. Yo quiero decirle que eso que él dijo llamó profundamente mi atención y me hizo pensar, Iván, tienes que tener convicciones profundas en cuanto al tema del segundo advenimiento de Cristo. Lo podemos presentar muy bien en palabras, pero eso tiene que llegar a ser parte de nuestra vida. Ahora, me sentí frustrado cuando, no recuerdo, pasaron 2 o 3 años. Escuché la noticia de que mi maestro, al que admiraba, había abandonado su familia, los había dejado y se había ido con su secretaria. Ahora ya no estaba en la iglesia. ¿Y qué pasó? Tú no tenías convicciones profundas. ¿Qué fue lo que te pasó? Sin embargo, eso llamó a mi atención porque los adventistas del séptimo día tenemos que estar no solamente convencidos, sino comprometidos y preparados para el momento cuando Jesucristo venga a la tierra. Jesús hizo una advertencia y yo quiero presentárselas antes de seguir adelante, porque vamos a tratar ahora el tema de la redención, que va a tener un final feliz cuando Jesucristo venga. Dijo Jesús en Lucas, en el capítulo 12, y quiero decirle que Jesús presenta una serie de señales en este capítulo que llevan a la segunda venida de Cristo, a la preparación. Y fíjense lo que dice en Lucas capítulo 12, versículos 54 hasta el 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís el tiempo en que estamos viviendo. Miren qué cosa tremenda. Jesús mueve la fibra de los que estaban escuchándolo. ¿Cómo es posible que nosotros sepamos distinguir cuando va a llover o cuando no va a llover y no podamos distinguir que el Señor Jesucristo está a las puertas y que Él viene? Ahora, el tema de la redención es el tema más antiguo. El tema de la segunda venida y de la promesa es un tema antiguo. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento se prometió que iba a venir un Mesías en primera ocasión. Él tenía una misión que cumplir y la misión era muy clara. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos perdidos. Todos nosotros habíamos sido secuestrados por Satanás. Y se necesitaba pagar un precio por el rescate de cada uno de nosotros. O sea, la redención comienza desde el momento en que se promete un Mesías. Ese Mesías vino como se prometió. Y quiero decirles que en el Antiguo Testamento existen más de 1000 profecías que tienen que ver solamente con la primera venida del Mesías y que se cumplieron. O sea, si se cumplieron con un objetivo, Él venía a esta tierra porque tenía que salvarnos de nuestros pecados. Ahora, al salvarnos tenía que pagarse un rescate. Yo no sé mucho de este asunto de rescate porque nunca he tenido que pagar un rescate, ni Dios lo quiera, que tenga que pagar un rescate. Pero una vez cuando estaba en Colombia, tuve la oportunidad de que me cayera en mis manos, y soy un asiduo lector y un rápido lector, y me cayó en mis manos un libro que se titula No hay silencio que no termine. Ese libro lo escribió una mujer que estuvo secuestrada por varios años por la guerrilla en Colombia. Esa mujer se llama Ingrid Betancourt. Y yo quiero decirle que mientras yo leía
el libro, en varias ocasiones yo tuve que trancarlo en señal de respeto, y de mis ojos salieron lágrimas, solamente de pensar en todas las angustias que tuvo que pasar aquella mujer que fue secuestrada y que estuvo tantos años allí. Claro, llegó el momento en que fue liberada y ella ni siquiera se percataba de que estaba siendo liberada. Ella no creía eso, sino hasta el punto en que la llevaron a un lugar y cuando se dio cuenta que estaba libre, no lo podía creer. Ahora, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, el cronograma del rescate por nosotros se está cumpliendo. Porque el cronograma decía que primero tenía que venir, y vino, con un objetivo: salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo consiguió. Tercero, había que haber un derramamiento de sangre. El rescate tenía que ser pagado con la muerte. La redención comenzó cuando Jesús fue inmolado en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahí estuvo el segundo paso. El tercer paso se constituyó cuando Él fue llevado a la tumba. Él tenía que morir, pero que tenía que resucitar. Y yo doy gloria a Dios, porque la muerte es una enemiga que fue vencida. Fue vencida en la cruz y también fue vencida en la tumba, porque la tumba de Jesús es la única tumba que está vacía. No hay nada allí. En el año 2018 yo tuve la oportunidad de viajar a Jerusalén. La Jerusalén terrenal, a Jerusalén celestial es otra cosa. Tuve la oportunidad de viajar a Jerusalén y en uno de los tours que nos dieron, los recorridos por la ciudad, fuimos al Gólgota y también fuimos al Getsemaní. Y fue impresionante hacer la cola, porque no se podía entrar sino una sola vez, una sola persona a la vez. Poder entrar a esa tumba. Y quiero decirle que con profundo respeto y reverencia, cuando me tocó a mí. Y yo le pregunté a mi esposa qué sintió. Y me dijo que sintió lo mismo. Tú sentías como una reverencia, como un respeto. ¿Por qué? Porque es la única tumba que está vacía. La tumba vacía significa que la muerte estaba vencida. Porque la paga del pecado era la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la redención comenzó cuando Jesús fue a la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él fue a la tumba y se levantó de la tumba para vida eterna. Entonces, nosotros hemos aceptado esa dádiva, que es un regalo. Es el regalo que el Señor nos ofrece para tener vida eterna. Ah, muy bien. Gloria a Dios por eso. Ahora viene la segunda de la parte de la redención. La redención tiene señales. Y escuchen esto. Si en la redención, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, tuvo señales muy, pero muy específicas. Eso quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para la redención final también debe tener señales. Y los que estamos esperando el regreso de Jesús, tenemos que estar muy atentos a esas señales, porque esas señales nos anuncian que Cristo viene. Y quiero que sepas una cosa: yo quiero estar dentro de los grupos de los redimidos de todas las edades que van a ir al cielo. Yo no sé tú, pero yo quiero estar. Y yo sé que tú también lo quieres estar. ¿Por qué? Porque Elizabeth estaba preparada para ese momento. Ahora, miren esto. Les voy a leer una declaración de Elena de White, que si yo me pusiera a analizarla, como lo voy a hacer, yo tendría que reconocer que pareciera que Elena de White escribió esta declaración hoy,
o mejor dicho, ayer. La escribió. Dice así: está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Yo quiero decirte que en este momento, en este mundo, hay mucha tristeza. Por todas partes. Por todos sitios hay tristeza. No solamente la tristeza de la pérdida de un ser querido, como en el caso de nosotros, pero también porque hay incertidumbre, hay temor, hay angustia. Ese interrogante que está encima de nosotros, que no sabemos lo que va a pasar. Hace unas semanas atrás, nunca en esta población donde yo vivo, aquí en Carolina del Norte, había habido un ataque masivo donde habían muerto varias personas. Nunca lo había habido. Y un joven de 15 años mató a su hermano y mató a 4 personas más que estaban caminando por la calle. Y la alcaldesa se levantó para hablar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Decía, la tranquilidad se cambió. El silencio se rompió con una tristeza muy profunda. Sigue diciendo Elena de White, se está retirando el Espíritu de Dios. Ya Dios no puede morar en un lugar donde hay tanto pecado y tanta maldad. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades. Solamente hoy han habido varios huracanes que han pasado por esta zona. Hace apenas unas semanas, Fiona atacó Puerto Rico, atacó también aquí los Estados Unidos, y su paso ha dejado una cantidad de muertes y destrucción. Hace poco yo veía unas noticias sobre el caso de Fiona en Estados Unidos, aquí en la costa de la Florida, y un lugar donde habían construcciones preciosas, embarcaciones lindas. Todo eso se lo llevó. Todo. Y eso no solamente aquí. En muchas partes del mundo hay destrucción, hay angustia, hay zozobra. Y pare usted de contar. Sigue diciendo, dice, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas, oiga bien, en todas ellas se puede leer el propósito de Dios. Estas señales se cuentan entre los medios y los instrumentos por los cuales Dios procura despertar en hombres, mujeres y niños el sentido de peligro que corremos. Ya no podemos estar en paz. Ya hay agitación por todas partes. Este mundo es un polvorín. La Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente destrucción a cada uno de nosotros. Como los dolores de la mujer encinta, dice, y no escaparán. Y así es. Estamos al borde en este instante de una guerra mundial. Y lo más triste es que se teme que se está jugando con la parte atómica. La parte atómica produciría destrucción por todos sitios. Hay temor, hay angustia, hay sitios donde usted se levanta por la mañana y al salir de su casa usted corre el peligro de que lo maten. ¿Por qué razón? Porque hay hombres dominados por espíritus de demonios que quitan la vida a hombres, mujeres y niños. Hay otra situación angustiante, es la economía.
La economía de los países está en bancarrota. Ya el dinero no vale lo que vale en verdad. Usted saca $1 y usted va con $1 a la calle para comprar algo. Y usted con lo que compraba hace unos meses o unos años atrás, ya no puede comprarlo. Es más, las cosas han cambiado en cuestiones de meses aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? La economía está por el suelo. El dinero va a correr por las calles, como dice Ezequiel, y nadie lo va a recoger. Hay otra señal más. Hay hambre sobre la tierra. Quiero decirte que hay muchos lugares en este país donde mucha gente se va a acostar sin haber comido ni siquiera una comida. Pero es más, yo puedo contar ahorita mismo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ha muerto un niño de hambre en este mundo. El hambre es algo que está arropando. Todos recordamos a aquella famosa mujer, la Madre Teresa de Calcuta, cuando se ganó el Premio Nobel de la Paz por hacer lugares, no para darles comida, sino hacer lugares donde fueran a morir la gente debajo de un techo, a morir de hambre. Qué gran verdad, viviendo del hambre. Sin embargo, hay algo que me preocupa más. Y es que la familia, oigan bien, la familia, que es el centro fundamental de esta sociedad, no sirve para nada. Son muy pocas las familias donde se hace un culto familiar. Son muy pocas las familias donde los padres se sientan alrededor con los hijos sin que haya elementos distractores de lo que se quiere presentar. Ya un teléfono celular manda más en una relación de familia que cualquier cosa. Ya la Biblia ha quedado atrás como un libro anticuado. Ya de las escuelas de este país se ha sacado completamente a Dios. Ya no existe lo que es una definición clara de lo que es el matrimonio, como lo instituyó el Señor, un hombre y una mujer. ¡Qué desgracia! Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Por eso Jesús debe venir muy pronto para redimir completamente a su pueblo. Ahora, la redención tiene que tener una parte que es muy importante y que nosotros debemos estar claros en ella. La redención tiene que tener resurrección para luego tener vida eterna. Y yo quiero llevarlos a una declaración que a mí me gusta mucho. Es la declaración que está en el libro en la epístola a los tesalonicenses. Ahí en la epístola a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo hace una cronología de lo que van a ser los últimos momentos cuando Cristo viene. Y me gusta mucho porque esa cronología está perfecta. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Son muchos los que han dormido, pero han dormido en Cristo. Elizabeth durmió en Cristo. Yo tuve la oportunidad este año de por 6 meses cuidar a mi nuera junto con mi esposa. Íbamos y veníamos, la traje aquí a mi casa. Pero cuando llegó el último momento y ella descansó, ella durmió en Jesús. Yo tuve la oportunidad y el privilegio con mucha tristeza porque mis ojos se llenaron y cada vez que lo pienso mis ojos se llenan de lágrimas. Yo cerré sus ojos, quedaron abiertos y entonces yo los cerré con la esperanza de que la voy a volver a ver y la vamos a ver otra vez. Y vamos a ver a nuestros amados, porque así el Señor lo ha prometido. Y dice acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. La redención me da esperanza. ¿Por qué? Porque si Jesús murió y resucitó, así también va Él a traer a los muertos. Fíjense, lo dice aquí mismo. Porque si creemos que Jesús murió y Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Qué bendición, mis queridos amigos y hermanos y familia. La única tumba que está vacía es la de Cristo Jesús. Y si creemos que Jesús murió y resucitó, Él va a traer también a todos los que han dormido con Él. Ahora ya estamos listos. Listos para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Ahora, hay un llamado. Y es el llamado que el Señor nos hace a través del apóstol Pedro. Y vamos a ir al apóstol San Pedro y vamos a leer lo que él, la advertencia que él nos hace. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dice así. Diciendo, vamos a leer desde el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y no todas las cosas permanecen así. Recuerdo una vez que venía de un viaje en Colombia, iba de Bogotá hacia la frontera, venía para Venezuela. Y me senté en el pasillo y en la ventana había un joven. Un joven que por su rostro era un joven americano. Así que cuando el avión comenzó a surgir, y ustedes saben que cuando los aviones comienzan, especialmente yo, pues allá arriba no hay agarradero, como decía una de mis tías. Allá arriba no hay agarradero. Así que uno se pone un poquito nervioso. Y yo me puse a mirar al joven, nos cruzamos la vista. Yo estaba leyendo la Biblia y llegó un momento en que él también me miró y yo lo miré así por encima del ojo. Y entonces me dijo él, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí, yo soy adventista del séptimo día. ¿Y usted? Y él me dijo, sí, yo soy bautista. Así que le dije, óigame, los bautistas y los adventistas tenemos un mensaje en común. Creemos en el segundo advenimiento de Jesucristo a esta tierra. Y él miró para un lado, miró hacia la ventanilla del avión y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo creo en lo que veo. Yo no creo en lo que no veo. Ese es un cuento que se han metido, que nos han dicho los pastores, para que tengamos miedo y para que estemos asustados. Y yo le dije, pues sabe, joven, le voy a leer lo que dice la Escritura. Y le leí esto. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Él volteó para un lado y no me dirigió más la palabra. El vuelo duró cerca de 30 minutos. Llegamos a nuestro sitio y se acabó. Pero qué triste que hay tantas personas que están así. Yo espero que ninguno de los que me está escuchando piense de esa manera. Estamos claros, estamos seguros de que Jesucristo ha dejado señales y que su redención se acerca.
esa redención que tanto nosotros creemos y pensamos. Fui maestro de Biblia por muchos años en nuestro colegio adventista. Y mientras enseñaba una clase de Biblia a un grupo de jóvenes ahí en el colegio adventista de Venezuela, tratamos el tema del segundo advenimiento de Cristo. Y al final, como pastor, como profesor, hice un llamado. Un llamado a los muchachos para que nos preparáramos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que buscáramos a Jesús, especialmente en este momento, y que lo aceptáramos. Una de las personas que estaba allí, una muchacha, se levantó y dijo: yo no quiero que Jesucristo venga. Yo no estoy preparada para que Él venga. Yo me perdería. Y así sucesivamente otros más dijo lo mismo. Así que me tocó calmar a todo aquel grupo y al final llegar a una conclusión. Que no importa cómo nosotros nos encontráramos, el Señor nos ama y el Señor quiere redimirnos. Y eso yo quiero recordártelo a ti en esta oportunidad. Yo no sé cómo tú estás. Yo sé cómo yo estoy. Yo sé lo que yo le pido al Señor todos los días y todas las noches. Antes de dormir, yo le digo: Señor, guarda mi depósito para tu día. Prepárame para estar contigo, para encontrarme contigo en las mansiones celestiales. Lo más grande será eso. Y esa es mi última oración. Y por la mañana cuando me levanto, pues le doy gracias a Dios junto con mi esposa porque Él nos ha dado la oportunidad de vivir. Pero quiero que sepas que yo no sé cómo tú estás. Pero yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacerte un llamado a ti que me estás escuchando. Y que tú sientes que las cosas no han caminado bien en tu vida. A que tú te prepares. A que tú busques a Jesús con todo el corazón. Saben, las oraciones de esta madre, Elizabeth, no pueden quedar en vano. Las oraciones de muchas de nuestras madres que fueron creyentes, adventistas, creyeron en el segundo advenimiento de Cristo, no pueden quedar en vano. Porque cuando estemos en el cielo, los hijos que se salven tendrán un gran privilegio. Y yo quiero, con respeto y con reverencia, porque cada vez que yo leo esta declaración, yo pienso en el día cuando yo pueda hacer esto por mi propia madre. Y yo te animo para que tú también te prepares para ese momento. Fíjense lo que dice Elena de White. El día de Dios revelará cuánto debe al mundo a las madres piadosas. Cuando el juez se siente y se abran los libros, el gran juez pronuncie el buen siervo y fiel, y la corona de gloria inmortal se coloque sobre la cabeza del vencedor. Muchos levantarán sus coronas a la vista de todo el universo y se las colocarán a sus madres, diciendo: ella hizo de mí lo que soy hoy por la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones fueron bendecidas para mi salvación eterna. Yo recuerdo una vez que llegué a mi casa, no andaba bien, era un muchacho loco. Y llegué a la casa y encontré que mi madre estaba orando en el primer cuarto de la casa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y ella me dijo: Iván, cuando tú naciste, nosotros te dedicamos al Señor. Y yo voy a hacer todo lo posible para que eso que nosotros hicimos en esa oportunidad se cumpla. Yo todavía siento esas oraciones. Por eso, cuando llegue ese momento y el Señor me dé la corona, yo se la voy a entregar a mi madre. Y yo hago un llamado para que tú también pienses en eso. Qué lindo será ese instante cuando podamos ver otra vez el rostro de Elizabeth completamente renovado, el rostro de Emilia completamente renovado, el costo de cada una de nuestras madres. Pónganle el nombre que ustedes quieran.
de sus madres. Será una gran bendición. Pero tenemos que estar preparados. Dice Elena de White, sigue diciendo, con indecible gozo los padres contemplan la corona, la vestimenta, el arpa dados a sus hijos. Los días de esperanza y temor ya han pasado. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones puede haber parecido que se esparcía en vano, pero su cosecha se levanta con gozo al final. Sus hijos habrán sido redimidos. Gloria a Dios. Hay un himno que yo quiero que nosotros cantemos. Lástima que no estoy ahí presente con ustedes. Pero es el himno 186 del libro del Himnario Adventista del Séptimo Día. Es un himno especial para nosotros en este instante. Dice, hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien lo sé, que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier y violencia y maldad. No andréis, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Ya la redención está cerca. Que el Señor nos bendiga y que podamos estar listos para ese momento. Padre, encomiendo toda esta familia en tus brazos de amor. Padre, enjuga todas estas lágrimas. Que la promesa imperecedera se cumpla pronto. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Y donde podremos disfrutar con Jesús por toda la eternidad. Mientras eso llega, ayúdanos a vivir confiados en ti, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Es mi deseo y mi oración. Y un abrazo fraternal, el abrazo que les manda Jesús para tranquilizarlos y para darles paz. Que Dios les bendiga.